te saludo. Ok, chiquillos, ahora sí podemos iniciar. Hola, Marian, yo sí te saludé. Ok, ahí está la Connie. Hola. Les dije que Yo, apenas profe, iniciáramos la no, grabación, eso es magia. apenas iniciáramos la Profe, grabación, usted es iban a mágico. iniciar. Ok, Sí. chiquillos, entonces, es verídico. Siempre que iniciamos la grabación empiezan a entrar todos. Ok, hoy en Ciencias Naturales de sexto básico vamos a ver uno de los últimos temas. Ok, de hecho creo que es el último tema. Nos faltan 2 temas y ya. Vamos a ver las escalas de Hola, temperatura. profesor. ¿Cómo? Hola, profesor. Lamento Hola, por Connie. llegar Hola, tarde. Connie. Ya iniciamos la clase. A ver, entonces, en este tema 47 vamos a hablar un poco de las escalas de temperatura. Recordemos que el lunes hablábamos que el calor era la energía que emite un cuerpo, ¿no es cierto? La energía de las moléculas en movimiento de un cuerpo. Mientras que la temperatura era la escala en la cual podíamos medir ese calor, ¿ya? Entonces, primero vamos a volver a repasar qué es la temperatura, como hablábamos el día lunes. La temperatura sabemos que es la magnitud escalar que se define como la cantidad de energía de partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida, y cuanto mayor velocidad se mueven las moléculas, mayor es la temperatura. Y viceversa, si se mueve muy poco, quiere decir que están en estado sólido, son muy frías, ¿no es cierto? Y allí también vemos los estados de agregación de la materia. Eso lo habíamos estudiado ya, donde si aumentaba la temperatura, los estados iban a cambiar. Si estaba en sólido y aumentaba la temperatura, empezaba su punto de ebullición y se volvía un líquido. Y viceversa, si descendía la temperatura y estaba más frío. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Sí. Sí. Bien. Igualmente pasa acá con la temperatura. La temperatura simplemente es la cantidad de energía cinética, y la energía cinética, cuando estudiamos energía hace muchas clases, sabíamos que era el movimiento de las moléculas de un cuerpo. Entonces, si este movimiento es mucho, ¿ok? O es muy veloz, mejor dicho, las partículas se mueven con mucha rapidez, vamos a ver lo que significa mayor calor, ¿ok? Se acaba de conectar alguien y no vi quién era. No vi quién era. La Sofía. Entonces, en estas moléculas, si se mueven muy rápido o a mayor velocidad, mientras más movimiento tengan, generan más calor, ¿ok? Que eso es lo que definimos como energía cinética. Y a medida que haya más energía cinética, va a haber más calor, y a medida que este disminuye, va a haber más frío, que frío no existe, el frío es la ausencia de calor, ¿ok? Dentro de la física, cuando veamos física en primero medio, o en segundo, depende cómo sea la estructura del currículo, eh, van a ver que el frío no existe, ¿ok? El frío simplemente es la ausencia de calor, ¿ya? Y igualmente pasa con la temperatura, a medida que disminuye el calor, no es que haya más frío, no, sino que disminuye el calor, es que va a descender el calor, obviamente, ¿ya? A medida que haya menos movimiento en las partículas, va a haber menos calor, va a haber menos energía que el cuerpo pueda liberar y que nosotros a través de la temperatura podamos medir, ¿ya? ¿Sí se están entendiendo, cierto? Sí. Sí. Bien, entonces la medición de la temperatura está relacionado con el frío, ¿ok? El frío es menor temperatura y el calor es mayor temperatura. Por eso si tenemos un termómetro, yo tenía un termómetro por aquí, no lo veo. Si tenemos un termómetro, ¿ok? Y vemos que el termómetro está bajando, quiere decir que hay menos calor, ¿ya? Y si vemos que el termómetro aumenta, quiere decir que hay más calor o más movimiento de las moléculas de ese cuerpo, ¿ok? Y obviamente se puede percibir de manera instintiva. Por ejemplo, si nosotros nos paramos en la calle ahorita a las 2 de la tarde, obviamente en esta transición de verano, de primavera a verano, vamos a sentir mucho calor, ¿ok? Porque obviamente los rayos solares van a estar perpendicularmente a nosotros, va a haber más calor, va a haber más radiación solar, lo que genera que el cuerpo se caliente más rápido, etcétera, etcétera. Pero si estamos a la sombra, por ejemplo, y pasa una brisa helada, vamos a saber que hay frío, ¿ok? O hay menos calor, así haya sol, porque no vamos a recibir la misma cantidad de radiación, no vamos a tener la misma cantidad de exposición calórica como antes, como si estuviéramos en el sol. ¿Sí me están entendiendo? Sí. 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 Bien. Obviamente, nosotros los seres humanos y todos los seres vivos generan una cantidad de energía natural.
¿ya? A eso le podemos llamar marca calórica, que es cuando, por ejemplo, ahorita lo están implementando mucho por el tema pandémico en los malls, ¿ok? En los malls, si han tenido la oportunidad de salir a algún supermercado o algún mall, ven que hay pantallitas que simplemente te ven es la marca calórica, quiere decir que nos enfocan, pero no nos van a enfocar normal, nítido como estamos, sino con una marca de calor, ¿ok? Como en los videojuegos. Los varones más o menos saben de lo que les estoy hablando y las niñas que juegan también saben más o menos de lo que les estoy hablando. Vamos a ver a la persona con la cantidad de calor que emite, ¿ok? Y allí es que están sabiendo si la persona tiene algún grado febril o no, ¿ok? En vez de tomar la temperatura con la pistolita, con esta pistolita digital que existe de termómetro, en vez de estar tomando la temperatura, simplemente esta cámara los va a registrar, ¿ok? También lo implementaron en el aeropuerto, en varios centros comerciales, no recuerdo dónde más. ¿Ok? ¿Sí lo han visto y si saben de lo que les estoy hablando? Entiendo, pero nunca lo he visto. Nunca lo has visto. Es una cámara normal, pero en vez de ver los colores nítidos como en la televisión, vamos a ver colores de temperatura, o sea, anaranjados, rojos, amarillos, blancos, azules, púrpuras, ¿ok? Marcas calóricas. Y cada una corresponde a una temperatura. Y si la persona está muy roja, quiere decir que tiene un grado febril, o sea, que tiene fiebre, posible síntoma de coronavirus. Entonces, obviamente, a esa persona no se le deja entrar al sitio, ¿ya? Y si la persona, obviamente, tiene otro color en esa cámara, es que puede pasar, ¿ok? Eso es una cámara, se podría decir infrarroja, de verdad no sé cómo se llama. Yo creo que cámara térmica, podríamos decirle, ¿ok? A ver, y obviamente Ya. el calor sabemos que se conduce, esto lo habíamos hablado en conductividad, el calor se conduce de un cuerpo a otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos una olla caliente, ¿ok? Porque hervimos fideos, por ejemplo, y la colocamos en la mesa se va a dañar, obviamente, porque el recipiente donde tenemos, en la olla donde tenemos los fideos calientes, se va a empezar a transfundir el calor a la otra superficie donde lo coloquemos, ¿ya? Debemos colocarle obviamente un pañito, un trapito, una encimera de cocina, etcétera, etcétera, para poder colocar la olla caliente. Pero esto igual se va a calentar, ¿ok? El calor no podemos detenerlo, que se traspase de un cuerpo a otro. Simplemente lo estamos retrasando, ¿ok? Colocándole, por ejemplo, una agarradera, un pañito o algo para que no se queme la mesa directamente. Simplemente estamos deteniendo, estamos retrasando que el calor se transfiera al otro cuerpo, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo? Sí. Igualmente, Sí. por eso pasa, por ejemplo, que ocupamos ollas de metal para cocinar, porque son mejores transmisores de calor, ¿ok? Si me entienden y me Ok. siguen, Sí. no los escuché. Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar de las escalas de temperatura. No íbamos a hablar de la temperatura como tal, pero hicimos un break, hicimos una retroalimentación. Hoy vamos a hablar como tal de las escalas de temperatura y específicamente existen 4 escalas de temperatura, que si nosotros nos asomamos al horno, nos asomamos ahorita a la cocina, nos asomamos al microondas, nos asomamos a un termómetro, ¿okay? Un termómetro médico, nos asomamos, por ejemplo, a un aire acondicionado o un ventilador digital o una plancha de cabello, vamos a ver que tiene un número, ¿ok? Y esos números normalmente están en grados Fahrenheit, que son estos que están acá, se cambió, en estos que están acá, o grados Celsius. Los grados Celsius son los que ocupamos normalmente en toda América, ¿ok? Excepto en Estados Unidos. Allá utilizan la escala Fahrenheit. ¿Pero a qué se debe esto? Estos son distintas escalas de temperatura que al final son el mismo calor, ¿ya? Pero en distintas escalas propuestas por distintos científicos. Específicamente la escala Celsius fue una de las primeras en ocuparse, ¿ok? Es como, conocida también como la escala centígrada, ¿ok? En teoría es algo similar a la regla, a una regla escolar, ¿ok? De centímetros. Por eso se llama centígrada, porque en vez de centímetros, de grados calóricos, ¿ya? Profe, ¿Sí?
¿cómo se llama esa? El Fahrenheit es como la mayor temperatura, ¿o no? Es lo mismo, lo único que cambia es la escala, ¿ok? Pero es lo mismo. Ah, Por ejemplo, 100 grados Fahrenheit, que no son 100 grados, vienen siendo como 40 grados centígrados, pero por ejemplo, 100 grados Celsius o 100 grados centígrados, que es como ebullición el agua, son 212 grados Fahrenheit, ¿ya? ya. Por eso es que 180 grados en el horno, cuando vemos una receta de cocina, por ejemplo, en la televisión o en cualquier sitio, dicen colocar su horno a 180 grados. Si está en Celsius, pero si está en grados Fahrenheit, hay que colocarlo como en 400 y tanto, ¿ya? Hay que colocarlo como en 420, más o menos. Es depende, obviamente, la escala que tenga su artefacto eléctrico, en este caso el horno, ¿ya? Normalmente la escala Celsius tiene un punto de congelación 0, que es cuando ya no hay movimiento de partículas, y tiene un punto de ebullición en 100, hablando del agua, ¿ya? Cuando colocamos el agua a hervir y el agua hace ebullición, o sea, que hace burbujitas, y empieza a hacerse, ¿no? Es que ya sabe que llegamos a 100 grados Celsius. Y obviamente, si estamos hablando de la escala Celsius, son 100 grados, pero si hablamos de la escala Fahrenheit o de la escala Kelvin, estamos hablando de otros grados, pero siguen siendo los mismos 100 grados Celsius, ¿ya? Lo único que cambia es el número en la otra escala, pero siguen siendo 100 grados Celsius. ¿Sí me están entendiendo? Es como decir algo así como Sí. una pulgada, y una pulgada son aproximadamente como 3 centímetros, más o menos. Como 3 centímetros, 3,2 centímetros es una pulgada, ¿ok? Y es algo así como medir una pulgada, sean 3,2 centímetros, ¿ya? Y que, por ejemplo, esos 3,2 centímetros son 320 milímetros, ¿ya? Son como distintas escalas que podemos usar, pero siguen siendo los mismos 100 grados Celsius. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Bien, la escala Kelvin se utiliza normalmente para establecer el cero absoluto. Cuando hablamos del cero absoluto o hablamos del frío absoluto absoluto, equivale a menos 273 grados Celsius. Menos 273 grados Celsius. Y en el cero Celsius se congelan las cosas. ¿Ok? Imagínense menos 273 grados. ¿Sí me están entendiendo la cantidad, cierto? Es demasiado congelado. Es demasiado congelado, exacto. Ahí algo sale y se congela absolutamente. ¿Han visto la película o el cómic Snowpiercer? Que es un tren futurista donde ellos van a bordo del tren porque la Tierra entró en el periodo donde ya no hay más que contaminar, y gracias a la contaminación entramos como en una fase de invernación. Es una serie que está en Netflix, ¿ok? Y ellos viajan a través de un tren, que el tren no se puede detener, porque si el tren se detiene, el cero absoluto que hay afuera, de menos 273 grados, congelaría todo lo que está dentro. Por eso el tren siempre se tiene que mover en el planeta Tierra. Sí, la serie se llama Snowpiercer. Ok. ¿Okay? ¿Cómo se escribe, profe? Snow de nieve en inglés y Piercer de apellido, Pierce. Piercer. Es un vagón, es un tren. Y ahí explican un poco esto de la temperatura, ¿ok? Igual que, por ejemplo, Fahrenheit. Fahrenheit es una escala que normalmente la utiliza Europa y la utiliza Estados Unidos, ¿ok? Recuerden que ellos igualmente utilizan otro sistema de medición, ellos no utilizan el sistema de medición métrico. Por ejemplo, nosotros decimos a 500 metros está la farmacia, ¿ya? En estos países, específicamente en Estados Unidos, ocupan otro estilo de medida, utilizan las millas. Dicen a 400 millas está tal cosa, ¿ya? Entonces, obviamente, ellos ocupan otro tipo de escala. Normalmente en Latinoamérica utilizamos la Celsius, pero hay artefactos eléctricos que utilizan la Fahrenheit, ¿ok? Como por ejemplo los hornos eléctricos, las cocinas, microondas, planchas de cabello, utilizan la Fahrenheit. Pero ahí no hay problema, simplemente hacemos la equivalencia, ¿ok? Igual que cuando veamos una receta de cocina y dicen que coloquemos el horno a
450 grados Fahrenheit es aproximadamente 250 grados centígrados, ¿ya? Es casi la mitad, ¿ya? Ya, profe. Y la Ya. Kelvin normalmente la vamos a escuchar cuando hablemos de cosas científicas. En la química se ocupan mucho los grados Kelvin, en la parte de la aeronáutica, de la astronomía, ¿ok? De la parte de la NASA, por ejemplo, utilizan los grados Kelvin porque son los más relativos con respecto a las verdaderas escalas macros que ellos ocupan, ¿ya? Recuerden que ellos hablan de millones de grados. Obviamente al momento de entrar, por ejemplo, un cohete en la atmósfera, al momento de salir un cohete en la atmósfera y encontrarse con el frío del espacio, ellos necesitan una escala más relativa que la que nosotros ocupamos, por ejemplo, en la cocina, que es mucho más mínimo, ¿ya? Ya. Bien. Entonces, ¿me están entendiendo todo? Sí. Bien. Ahora Sí. entonces pasemos a la actividad del día de hoy, ¿vale? La actividad del día de hoy, para cerrar, vamos a hacer un dibujito así como el que está allí, un termómetro cualquiera, ¿ya? Donde vamos a colocar el punto de fusión, que es cuando obviamente se congelan las cosas, el punto de ebullición, que es cuando hierven las cosas, ¿ok? El más caliente, y el cero absoluto de los distintos tipos de temperatura, las distintas escalas que acabamos de explicar, ¿ok? Y lo podemos hacer en un termómetro así como este que está acá o como ustedes quieran, pero que hagan como un termómetro de diferencia, ¿ok? Para señalar las distintas escalas. Ok. Esa es la actividad que Ok. tenemos el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, ¿Seguro? no. Bien, entonces les voy a publicar la clase en el Profe, Classroom, obviamente. ¿Sí, Agustín? ¿cuál sería el punto de fusión? El punto de fusión es el punto de congelación. ¿El más bajito? El más bajo antes de congelarse. Por ejemplo, en el grado Celsius sería el 0 grados Celsius. En Fahrenheit, acá lo tenemos, sería el 32 grados Fahrenheit. Y en Kelvin serían 273. Ese sería el punto de fusión, el punto de congelación, es lo mismo. Y el cero absoluto es cuando ya no se puede bajar más la temperatura. ¿Cómo? ¿El cero absoluto es cuando ya no se puede bajar más la temperatura? Correcto. El cero absoluto es cuando no se puede bajar más la temperatura. En el caso del Kelvin es menos 273, ¿ok? En el caso del Celsius creo que es el menos 100. Igualmente lo podemos investigar. Ahorita tengo una laguna. Y el Fahrenheit igualmente lo pueden investigar. ¿Cuál es el cero absoluto de cada uno de ellos? ¿Vale? Y hay otra escala de temperatura, la Rankine, pero esa normalmente no la usamos, ¿ok? Esa se utiliza más que todo en las partes norteamericanas para artefactos eléctricos, ¿ok? La utiliza más que todo la termodinámica para explicar. Es muy similar a la Fahrenheit, por eso normalmente la gente no la ocupa, ¿ok? Pero debemos saber que existe, ¿ya? La escala Rankine, o Rankine, también se le dice, ¿vale? Pero eso no la deben hacer, solamente deben hacer estas tres que están acá en la foto. Y solamente investigar el cero absoluto, que faltaría acá. Ya el del Kelvin saben que es menos 273. Tienen que investigar el cero absoluto del Fahrenheit y el cero absoluto del Celsius. ¿Vale? Profe, ¿Sí? Ya. debemos copiar ¿cómo se llama? Ese termómetro, por si Como tú quieras, Tony. Puedes dibujarlo, puedes copiar ese, puedes copiar, hacer otro, como tú quieras. Ah, ya, es que mi pregunta era, debemos así investigar que hasta... ¿cómo era mi pregunta? Espere. Te espero. Deben investigar cuál es. Dime. El termómetro lo debemos computar dos veces y Tres. debemos poner grado Celsius, grado Fahrenheit y grado Kelvin y poner cuando hace frío y cuando hace calor. Cuando hace frío, que es el punto de congelación, cuando es el punto de ebullición y cuál es el cero absoluto. Ah, ya, gracias. Es congelación.
¿ok? Punto de fusión es congelación. Punto de ebullición es cuando hierve, ¿ok? El máximo calor. O en este caso es el agua que hierve a 100 grados. Y punto de cero absoluto, que es cuando hay frío, 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 y como dice Emilia, no puede bajar más. ¿Ya? Ah, ya. Bien. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, para terminar entonces la clase de hoy? No. Bien. Entonces, por el día de hoy nos podemos desconectar. Y ya sabemos que nos vemos el día lunes en una clase tipo B, donde vamos a hablar un poco sobre otras cosas de la biología, ¿vale? Ok. Adiós, Ya, profe, que le vaya Chao, bien. profe, que le vaya bien. Nos vemos. Que tenga Bye. un buen fin de semana. Nos Igual. vemos el lunes. Adiós. Chao.